Mi idea no era justamente volver a rezar el Padre Nuestro, no es que esté mal, debe hacerse, pero quería disfrutar de esto que se acababa de soltar sobre tu vida, el por qué creemos que la vida es una fiesta. Porque desde el momento en que fuiste concebido ya, en los cielos se anunció que otro Adán acababa de ser creado desde el polvo mismo. Nunca más propicio esa expresión. Y justamente no hay poder oscuro que pueda seguir oscureciendo el alma de ustedes. Y se notó, desde el principio se notó. Hace mucho que no nos ponemos de acuerdo como gente de gobierno para comenzar las reuniones. Desde el sábado pasado lo empezamos a hacer y no estuvo mal que lo hiciéramos hoy porque después que dije eso de Los Ángeles, yo creo que, perdón que use esta expresión, lo menduco cayó. Yo le llamo menduco a lo que es la arrogancia del mendocino. A mí me encanta ser mendocino, amo Mendoza. Es la tierra donde yo no solamente he nacido, sino desde donde fui llamado a bendecir naciones. Pero estoy para que lo menduco no nos siga, al menos a nosotros, envolviendo en lo que a Sodoma la llevó a la destrucción, incluso a Jerusalén. Porque el profeta Isaías, cuando la compara con Sodoma, lo que está diciendo es que estaban en esa arrogancia de creerse los mejores. Por mucho tiempo se dijo, por ejemplo, a causa de esa fiesta en honor a la Reina del Cielo, que es la vendimia, se dijo que las mujeres mendocinas eran las más bellas del país, hasta que la estadística, que no sé qué empresa hizo, con eso que hacen estadísticas todas las empresas, dio que las mujeres de Mendocina son las terceras. Entonces dije, bueno, va cayendo la arrogancia. Pero más allá de si las mujeres son bellas o no, a mí me gusta que haya una mujer bella en medio de Mendoza y sea esta congregación, que está llamada dentro de un ciclo nuevo de fiestas, especialmente cuando se cierre la primera temporada, allí en Shavuot, a que podamos seguir siendo hermanos, a pesar de que tengamos dos congregaciones o dos centros de estudio donde capacitemos a muchos más discípulos. Hablo de Ministerio Montesanto Mendoza Sur, Ministerio Montesanto Mendoza Norte. Así que preparándonos para eso, yo creo que estamos con esto del sermón de la montaña, porque en realidad no es un sermón, es un drash. ¿Y un drash qué es? La tercera parte de una enseñanza. O sea que el maestro en el sermón del monte tiene dos cosas. Lo alegórico, lo que se aplica a tu vida, lo que puede diariamente servir, y por si quedara poco, lo que también decía el pastor, tiene sodot, es decir, secretos, el último nivel. En eso no hemos entrado aún, lo haremos más adelante, pero me interesa mucho que entremos en el drash, es decir, en toda una serie de códigos que se van a desprender de un Yeshua que viene a traer un propósito. Mateo capítulo 5, ya se nos va acabando. Nos estamos preparando ya para terminar el sábado que viene definiendo la palabra enemigo, un término que en nuestra época necesitamos sí o sí definir. Estamos en tiempo donde la humanidad ha sido programada, y muy particularmente desde la pandemia para acá, año 2020 hacia acá, a no ser solidario y por lo tanto, primeramente, no empatizar con el prójimo como lo ordena el Señor. Vamos a ir en el capítulo 5 al versículo 38. Voy a leer con el permiso del cielo, habiendo rezado y cantado el Padre Nuestro, lo que nuestro amado Maestro nos enseña. 38 hasta el 42, porque ya con esto vamos a poder, desde lo que hemos visto en las bienaventuranzas hasta aquí, lo que veremos hoy, definir la palabra adversario, oponente o Satán, enemigo, de acuerdo a lo que aquí el maestro quiere inculcarnos. Somos hacedores de una cultura que le hace guerra a otra cultura. La cultura que él nos está dando es la cultura llamada Israel sacerdotal, la cultura del amor sacrificial. Israel nunca se convirtió en un reinado de sacerdotes porque jamás quiso disfrutar de lo que un primogénito debe disfrutar. Nosotros a la palabra primogénito la tenemos tan reducida al hecho de el primer hijo que no entendemos lo que en el Oriente esta palabra significaba. Cuando alguien era primogénito, significaba que heredaba el derecho de ejercer el culto de toda esa familia para que el culto de esa familia sostuviera la cultura que esa familia le había dado principios, fundamentos, valores. Y de esa forma, ese primogénito se encargaba que lo generacional no fuera visitado por las sombras oscuras. Por eso a Yeshua se le llama el primogénito entre muchos hermanos, entre tantas explicaciones, porque es el que vino a traer los secretos del cielo,
Después de que durante 15 siglos, desde el Sinaí hasta que aparece el maestro en este monte, desde el monte Sinaí hasta este monte, Israel, estando unida bajo David como 12 tribus, bajo Salomón aún como 12 tribus, nunca quiso convertirse de nación a un reinado de sacerdotes. Nunca quiso ser promocionada por Yahvé a un reinado de sacerdotes. Y por eso apareció un profeta mayor que Moisés, con una misión profética. Y hoy vamos a ver como nunca que el sermón o el drash, la enseñanza de la montaña, a nosotros nos llama a tener una forma de hablar que genere una contracultura. Leemos el Evangelio. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Por favor, les pido que repitan, si alguien tiene micrófono se lo voy a agradecer, pero todo el pueblo diga, no resistan al que es malo. No resistan al que es malo. Ahora sigo yo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue, diga, te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermanos, yo quiero enseñar el arte marcial que dejó establecido Yeshua. Ustedes saben que en Israel, por ser una cultura de Oriente, practica las artes marciales, y hay 2 artes marciales, una muy moderna y posmoderna. Ay, no me acuerdo el nombre que tiene. El Krav Maga. Bien. ¿Me lo podés deletrear? No sé bien exactamente cómo se escribe, pero la pronunciación es Krav Magal. Krav Magal. Magal. Magal con G. Con G de gato. Sí. Krav Magal. Por ahí sí. Por ahí sí, ok. Ese es un arte marcial aparecido, no sé muy bien, dentro de la modernidad, pero antes el maestro como profeta va a recordarle un arte marcial que les hubiese liberado de tener división en el reino del norte, el reino del sur, después los exilios que Abraham, gracias a Dios, al verlos en esa noche, custodiado por fuerzas angelicales, le ganó a tremendos imperios, porque con eso garantizaba que las culturas imperiales que se impondrían a lo largo de los siglos, al menos a los que tenían conciencia de Israel, no lo tocarían, siempre y cuando aprendan como quieren aprender. Y ese arte marcial tiene en sí 4 estrategias. Yo diría más que nada 3 estrategias. Y permiten desarmar lo que es más peligroso en nuestro país y en todo el mundo, que es la injusticia, con algo que se llama dignidad. Así que hoy vamos a aprender, o vamos a responder a la pregunta, ¿cómo vencer el bien y cómo buscar recompensa celestial? ¿Qué es lo que aquí este arte enseña? Es un discurso lleno de enigmas. Es más, los exégetas bíblicos o biblistas dicen que es el discurso enigmático más profundo para debatir en el orden de lo jurídico, en el orden de lo político, en el orden de lo social. Y amigos y amigas, hoy quiero justamente abordar con ustedes un tema complicado. La otra vuelta era un tema serio cuando hablamos de sexualidad, pero este es el discurso más extraño de Yeshua, porque aquí él va de nuevo a ir con lo que viene, con el Sermón de la Montaña, poner cambios en la forma de interpretar la Torá. Y vienen cosas raras como esto que acabamos de leer. Poner la otra mejilla, dar la túnica, caminar 1 milla más. Me acuerdo que a veces haciendo un trabajo, de un evento que tenemos, siempre nos animábamos cuando estábamos cansados, 1 kilómetro más, 1 milla más, me acuerdo esa frase, que nos instaba a no dormirnos cuando estábamos trabajando de noche, etc. Ahora, lo que tengo que decirles en esta introducción es que si hay una interpretación equivocada de estas palabras, es lo que popularmente anda, y no le echaría la culpa tanto a la religión, porque desde los sermones, enseñanzas, comentarios cristianos, todo esto está bien explicado, sino que la aplicación ha ido siendo malentendida de generación en generación. Y se está refiriendo aquí a algo que se llama la ley de retribución. Así que es lo primero que vamos a entender. A Dios le es importante que sus hijos conozcan este arte, la ley de la retribución. Y va a tomar este mandamiento, que si ustedes quieren lo anotan primero, se encuentra en Éxodo 21:24, Levítico 24:20
y Devarim o Deuteronomio 19:21. Voy a ir a Éxodo 21:24 y lo leo allí, cuando por primera vez aparece algo que ya estaba. Marco, de paso, agradezco mucho el comentario que pusiste acerca de Hammurabi. Leo lo de Marcos. Está registrado acerca del reinado del rey Hammurabi entre el año 1700 o 1722, la transliteración hebrea de su nombre a Anrafel. ¿Sí? Hammurabi escribió más de 213 cartas y hay detalles sincronizadas que se pueden ignorar. Y bueno, deja toda una serie de data allí que está importante. Lo que yo no coincido es la data de información de años, porque la arqueología moderna niega, hay otra arqueología paralela que nos lleva a 2000 años. Pero sí, Anrafel también tiene el nombre hebreo Anrafel, en acadio es Nimrod y en sumerio es Hammurabi. Y Hammurabi es el primero, dicen los historiadores, no yo, que va a poner algo que ya estaba en la conciencia de los descendientes de Noaj, y es esto del ojo por ojo. Y luego nosotros vamos a encontrarlo aquí en Éxodo. Leemos entonces Éxodo 21:24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. María Pía va a leernos Levítico 24:20. Devarim 19:21 usted lo anota, pero es lo mismo. Usted va a anotar. María Pía, por favor, Levítico o Vayikra 24:20. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. Me ayuda mucho a lo que vamos a hablar. Perfectísimo eso. Y cuando Moshe lo explica, y por lo tanto se hace de nuevo ley, acá en el versículo 21 de 19:20 dice así: y no te compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Qué impresionante es este tema, porque ha llevado a mucha confusión y en muchas civilizaciones a muchas cosas. Les voy a poner una viñeta, no sé si Multimedia lo puede colocar. La gente ha interpretado, va a quedar un rato si quieren, ha interpretado esto de esta manera. Y con este ejercicio práctico, mi querido Jacinto, espero que te haya quedado clara la ley del talión. Esto es el nombre de la ley que dicen que Hammurabi escribió en su famoso código que por mucho tiempo va a influenciar, dicen los historiadores, en las codificaciones legales o jurídicas del resto de las civilizaciones. De algún modo, no está de más decirlo, debe y puede ser así. Esta ley, ojo por ojo, diente por diente, ley del talión, en realidad es una ley que tiene un desafío: desafiar el patrón de la violencia que existe en el ser humano. Y la clave está en ese de no resistan a las personas, perdón, voy a volver y lo voy a leer correctamente. Pero yo le digo, no resistan al que es malo. Bueno, sí, a la persona mala, dice esta versión que tengo acá, sería lo mismo. Y surge esa pregunta: ¿qué quiso el maestro decir cuando esta ley, que llevaba por lo menos 20 siglos, no solamente desde la Torá para los israelitas, sino en muchos ámbitos jurídicos de otras culturas, la gente lo practicaba? ¿A qué está invitando el maestro? ¿A una sumisión pasiva? ¿O está proponiendo una contracultura con una forma de caminar radical ante el hecho de la violencia que diariamente nosotros especialmente sufrimos en nuestra inseguridad? Esto está aquí, esto está allá en Santiago de Chile y todo Chile, en las naciones hoy aumentando. Hay algo que ustedes ya seguramente en esta introducción la tienen claro. No está llamando a ser un agente de pasividad, sino que está llamado a ser un agente de resistencia a la no violencia o resistente a la violencia. Alguien que grita no violencia sin tener que gritar. Alguien que tiene estrategias para derrotar el mal expresado justamente en la violencia del otro hacia su prójimo a través de un patrón que es devolver el bien, devolver con bien al que hace mal. Vamos a repasar la tesis de todo el drash del sermón. La tesis de Yeshua es una sola: el cumplimiento de la Torá. Todo lo que los teólogos llaman el sermón del monte, nosotros ya sabemos que es el drash que hay en esa montaña, es un manifiesto. ¿Qué es lo que es? Manifiesto. No es una nueva ley, no viene a reemplazar a la Torá. Todo eso que el cristianismo mal ha interpretado, con mala intención ha dicho, no es. Es un manifiesto importante y poderoso que define cómo se debe vivir la Torá si es que decimos ser miembros del reino de Dios.
Yeshua está diciendo y está haciendo saber, y estamos repasando, que vivir el reino de Dios es lo que justamente estos judíos, más sus padres, más sus ancestros, todos no han querido hacer. Y tiene que ver con que ese reino invada el presente de cada uno y desde el presente de cada uno el mundo que cada uno de esos judíos o hijos de Israel influye. Y el Mesías viene con esta enseñanza a esto, a establecer un manifiesto, una declaración, que ya lo hemos leído en Mateo 5, 17 al 20, de que no vino a abolir ni la Torá ni los profetas, sino a cumplirlos. Diga, cumplirlos. Cumplirlos. Todos deben recordar, número uno, el significado de esa palabra escrita como vine a cumplirlo. La palabra griega es pleró. Creo que se lo van a colocar allí. Y el término pleró, en el contexto de todo lo que vamos a leer hasta el capítulo 7 incluido, significa llevar a una expresión plena. Es decir, mostrar la Torá en su verdadero significado, en su total esencia y en su completa vivencia. Yeshua vino a enseñar y a demostrar completamente cómo la Torá puede ser guardada de manera apropiada, cómo se puede llevar en plenitud una vida donde lo que se revela a la razón se puede experimentar vivencialmente en el diario vivir y por lo tanto Él viene no a traer algo nuevo, sino a restaurar el verdadero propósito por el cual Yahvé entregó la Torá en el Sinaí. Creo que fue la semana pasada cuando los invité a hacer conmigo ese caminito histórico desde el monte Sinaí hasta este monte que estamos hoy estudiando. Él quiere que nos enfoquemos en la intención que tiene el corazón de la Torá. Para Él lo importante es la intención del corazón del ser humano que dice estudiar la Torá no coincide con la intención del corazón divino revelado en la Torá. Porque justamente ustedes, le habla Yeshua a los contemporáneos, de chicos se han criado estudiando Torá, haciendo las parashot, viviendo cada día sus haliyot, llegando a las sinagogas en el Shabbat y cerrando con la Haftará y el estudio correspondiente, pero nunca han podido salir del legalismo. Y lo que Él viene a corregir es eso. La influencia de las tradiciones humanas que invalidaban a la larga la esencia misma de lo que Dios quería que se viviera. Yeshua, cuando dice que viene a cumplir, habla de que viene a enseñar correctamente cómo aplicar la Torá a lo cotidiano. Por eso Él viene a corregir no la Torá, sino las malas interpretaciones legalistas de la misma. Él viene a sacar las cáscaras de tradiciones interpretativas externas que los hombres mismos, especialmente estos llamados escribas y fariseos, habían agregado. Y comienza con esto de Mateo 5, 17 al 20, a dar una antítesis. Su tesis es, yo no vengo a abolir nada, vengo a darle cumplimiento, pero voy a poner una antítesis antes de hacer una síntesis. La síntesis está al final, esa famosa alegoría del varón prudente, el varón imprudente, lo que construye la casa en la arena, el que construye la casa en la roca. Vamos a explicarlo en sábados posteriores. Pero para llegar a eso hace 6 antítesis. Y todas empiezan con este, habéis oído que alguna vez se dijo, habéis oído que se dijo, pero yo les digo. Y cada vez que aparece eso, esas antítesis son las que le permiten a él formular el para qué su tesis va a ser demostrable después en la praxis. Es decir, él viene a generar gente que va a practicar la Torá desde el corazón, unido al corazón de Dios, y por esa pragmática que van a hacer en su cotidianidad, van a lograr generar una atmósfera que va a afectar no solamente a esa nación o a las naciones de ese tiempo, sino a todas las generaciones. Y hermanos, han pasado 20 siglos y las puertas de la muerte no han podido acabar con este movimiento. Entonces nos vamos a meter con esto que los romanos le llamaban, y me interesa que escuche esta forma porque ellos en ese instante están con una cultura que los oprime, que es la cultura que también nos oprime a nosotros hoy, que es la cultura grecorromana, y particularmente la imposición militar de los romanos. Los romanos, el imperio romano se caracterizaba por la fuerza, por la imposición de sus leyes, de sus costumbres, a través de establecer lo que ellos conocían como bases militares. ¿Les suena eso? Nosotros tenemos una nación que a vos y a mí nos programaron haciéndonos creer que es la nación protectora del mundo, que pone bases militares en todos los países que le permiten. Dentro de poco tendremos bases militares aquí. Mi pregunta es ¿por qué, por ejemplo, ya que vamos a tener bases militares de ellos aquí, por qué el presidente
que tenemos o el que venga, cuando le pida o si le pidiese poner una base militar argentina, no sé, en el estado de California, yo estoy convencido que la Casa Blanca no le va a permitir. Y eso sería lo justo, ¿verdad? Bien, esta era la injusticia que ellos vivían. La ley del talión estaba en la Torá, ya lo vimos, ¿verdad? Leímos ya desde Éxodo, pasamos a Levítico 24, a Devarim 19, estaba en la Torá, pero también estaba en otras culturas. Y los romanos le llamaban el lex talionis, o ley del talión. Y Yeshua dice, ustedes, a lo que está en la Torá, lo están viviendo con lo que los escribas y fariseos le permiten, pero ellos están influenciados por conveniencia política y económica con lo que los romanos permiten. Y ahí se les voy a aclarar un poquito esta nueva forma de interpretar que viene a proponer. No es nueva, debería haber sido la forma de siempre, pero es nueva porque se ha estado siempre interpretando mal. Vamos a la tensión que hay aquí. Esta palabra la aprendí esta semana, realmente no la conocía. La palabra es retaliatoria. Retaliatoria. Y eso se llama justicia, la expresión es así, justicia retaliatoria. Referido a eso, al talión, es decir, hacer pagar lo mismo, que pague de la misma manera, judicialmente. Por eso se llama justicia retaliatoria, me adelanto, porque es una ley aplicable solo a lo jurídico y a los tribunales. Y viene Yeshua y va con este mensaje a crear una tensión, porque la justicia retaliatoria se le estaba permitiendo a esos judíos, porque seguían las costumbres de los romanos, a aplicarla a ellos en su vida. Y esto está pasando hoy en nuestro tiempo. Es común ver que en las redes sociales y especialmente en los medios, en sus redes les gusta colocar exageradamente las noticias de violencia que hay en el país. Desde asaltos en todas sus categorías, robos, hurtos, y entre toda esa violencia en donde aparece también el herir a alguien o el acabar con la vida de alguien. ¿Me equivoco? Y si usted empieza a mirar los comentarios son, si no aparece el dibujito de una bala, pelotón, fusilamiento, todo es ese tipo de cosas. Desde chicos nos acostumbramos a esta forma de violencia personal hacia el otro. Y esta ley, como le llamaban los romanos lex talionis, la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente, repito, aparece en Éxodo 21, 24. Levítico me gusta mucho porque le da el sentido, 24, 20. Yo les leí de Devarim 19, 21. Parece un sistema bárbaro. Y Yeshua viene y dice, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistan a aquel que es malo. La pregunta clave, o el planteo clave, si la observancia de la Torá es requerida, y en la Torá está esto del ojo por ojo, ¿cómo puede venir Yeshua y establecer aparentemente una nueva ley que tiene que ver con la misericordia, la gracia, en lugar de lo que ya se había comunicado al pueblo por medio de Moisés? Y eso que se había comunicado no lo inventó Moisés, sino que el propio Dios se lo había dicho. Y la respuesta es clara. Con lo que dije de la tesis en Mateo 5, del 17 al 20, Yeshua no se está oponiendo a los mandamientos que ha dado Yahvé. Él sabe que esos mandamientos son eternos. Él quiere que haya plena expresión de eso y que se ponga en el tiempo y forma que se debe poner. Y aquí vengo al punto número 3, o el tercer punto que quiero tocar. La justicia de la Torá, esta justicia llamada retaliatoria, es una compensación, no una venganza brutal. La justicia retaliatoria en el resto de las culturas y especialmente en el derecho romano, en la Pax Romana, que así se llamaba el derecho romano, sí era una venganza brutal, el derecho de vengarse. Entonces, superficialmente, esta lex talionis parece ser que da lugar a esta retaliación. Me hiciste esto, como la viñeta que veíamos. Bueno, esto es, me sacaste un ojo y yo te saco el ojo a vos. Me sacaste el otro ojo y yo te saco el otro ojo. Hacerle al ofensor lo mismo que me ha hecho a mí. Sin embargo, la visión no es esa. Y Yeshua viene a mostrar que ellos están convenientemente tomando una visión pagana, aplicándolo en contra de la visión justa que Yahvé ha permitido en ese pueblo. Porque la Torá no habla de un mandamiento personal
y de relaciones individuales y personales. La Torá habla que esta ley solo la debe aplicar un justo tribunal. Tiene un ámbito jurídico, pero desde un tribunal. Y aquí es donde vamos a esta frase ojo por ojo, porque, repito, para la Torá tiene que ver con juicios administrados por jueces, shoftim, diga shoftim. O sea, no era una licencia para que un individuo busque venganza privada. De hecho, la Torá prohibía explícitamente una venganza personal. Por ejemplo, si venimos al libro de Proverbios, en la época de Salomón, ya la venganza Israel no la está practicando. Mire lo que dice Proverbios 24-29. O sea, ya han pasado una buena cantidad de siglos, 500 años por lo menos, desde que estuvieron en Sinaí a Salomón. Y les leo Proverbios 24-29. No digas, como él me hizo, así yo le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Proverbios 20-22, me olvidé de haberlo leído. Proverbios 20-22. No digas, yo me vengaré. Espera más bien a Yahvé y él te salvará. Y usted dice, bueno, pero es en la época de Salomón, pero en la Torá estaba el vengador de sangre. Espere. Según Levítico 19-18, de donde cuelgan todos los mandamientos referidos al amor al prójimo, no está simplemente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se lo voy a leer completo. Repito, voy a leerles Levítico 19-18, que dentro de todo usted sabe está incluido dentro del gran mandamiento. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, y ahí viene, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no está solo el mandamiento así, tiene una previa. Quiero saber si me voy explicando bien, ¿les interesa que avancemos? Porque todavía no llegamos al arte marcial que él pone, porque lo raro acá es lo que él va a decir. ¿Qué pasa en la época de Yeshua y la tradición que ellos tenían? Eso quedó después escrito en el Talmud, así que se lo voy a contar según la Mishnah y el Talmud. Estaba muy claro que esta ley desde la Torá era aplicable en los tribunales para buscar, atención, si lo va a notar, una compensación económica o monetaria. Si quieren, yo no sé si Multimedia me podrá hacer el favor de buscar en el blog la explicación de esto del ojo por ojo, o si no, yo después se lo busco y se lo digo al Multimedia que lo ponga, pero ahí está mucho mejor expresado cómo se llevaba esto, pero tenía que ver con una compensación monetaria. Mire, Rashi dice, comentando este mandamiento, que ojo por ojo o ojo en lugar de ojo debe interpretarse que el agresor debe pagar el valor del ojo de su víctima, evaluado según la disminución del valor que esa persona ha sufrido. Y Rashi dice que en eso hay que considerar el hebreo tajat, que significa por. No es que sea ojo por ojo, sino que hay que interpretarlo como a cambio del daño de ese ojo, en sustitución material de ese ojo. O sea, si usted lo ve, y esto que estoy diciéndole está en mi blog, el procedimiento jurídico que la Torá establece era, hay que compensar el daño que se le hace a otra persona. Y se clasificaba en 5 partes que se las digo así, ellos ya se la colocaron. La primera forma de compensar se llamaba nesek, significa daño. Era el pago por la reducción del poder adquisitivo o potencial de ganancias futuras. La persona sufría, no sé, una quebradura, quedaba paralítico, un tiempo agrícola, no podía trabajar en el campo, tenía que ser compensado los años que él no iba a trabajar. La ley del talión, en la segunda clasificación, era el sahar, tradúcase dolor. Era cuando el que había ofendido, el ofensor tenía que pagar por el sufrimiento infligido. Tercera clasificación, el llamado ripui, gastos médicos, se traduce al español. Pago por todos los costos curativos que esa persona tenía que hacerse después de lo que había sufrido. Si es que era un accidente, si es que había recibido un daño físico. La cuarta clasificación es shevet, se llamaría compensación por desempleo. Era justo pagar la pérdida de tiempo de aquel que quedaba sin trabajo, sea jornalero, era justo compensar a aquel que quedaba incluso incapacitado para trabajar. Y la quinta clasificación es el boshet,
vergüenza, se traduce indignidad. En los tribunales se decidía que había un X pago por la humillación que una persona sufría. O sea que lo que la Torá está haciendo, que no está en la ley de Hammurabi y, por ejemplo, en los códigos de otras culturas, no me puse a estudiar lo de la paz romana, es que está estableciendo 5 tipos de lo que conocemos como indemnizaciones. O sea, que aseguraba que la víctima fuera reparada, tuviera un tikún, que el que era ofensor comprendiera que toda acción tiene un costo de responsabilidad. Y cuando es costo de responsabilidad, tiene que ver con reparación material inclusive. O sea que el objetivo de esta ley en la Torá, para los judíos, para Israel, era la restauración del orden social y nunca que el ofensor lograra, que el ofensor tuviera sufrimiento por lo que había hecho. Lo digo porque desde las leyes de otra religión monoteísta, no hablo del judaísmo, no hablo del cristianismo, no la voy a nombrar para no tener problemas, sí existen estas aplicaciones. Sí existe se le corta la mano si robó, se le corta la lengua, sí existen todas estas atrocidades. ¿Entienden el objetivo de esto? Estamos en la Torá, estamos en lo que Yeshua desde chico escuchó a los maestros. Él a la sociedad le está diciendo, ustedes por conveniencia están imitando a los otros pueblos, pero en realidad se están olvidando del corazón de esto. ¿Cuál es el corazón? Tomar responsabilidad personal cada vez que hay un daño causado. El castigo tenía que servir, repito, no en hacer sufrir al agresor, sino que el que había agredido o ofendido compensara, reparara, tikún es eso, el daño. No tenía que ver con caminos de venganza o caminos violentos. Y aquí es donde me meto en lo que Yeshua y esta ética está estableciendo. Él está diciendo no a la retaliación. Él está diciendo, antes de llegar a un tribunal, hay formas de solucionarlo por medio de la respuesta que le des a tu agresor. Ahora, ¿cuál es el problema en la asunción de esta expresión que no resistas al malo? Que es una enseñanza que el cristianismo, especialmente desde el movimiento monástico, la escolástica y de Edad Media para acá, ha llevado a creer que el cristiano tiene que tomar una sumisión absoluta. Es decir, han convertido a esta frase, no resistan al malo, en un sinónimo de pasividad. Si te hacen el mal, quédate quieto. La idea de que un buen cristiano es aquel que es dócil, débil, que se deja engañar, que se deja aprovechar, es la idea errónea que ha llevado a que por siglos esto esté de generación en generación interpretándose que Yeshua quiso decir esto. Y por eso conocemos historias de creyentes, ya que hay, que han soportado todo tipo de cosas en su vida personal, aún de líderes religiosos. Se ha justificado, hemos conocido historias de la justificación de que esos líderes abusaran, por ejemplo, sexualmente de mujeres y o menores, y esto en varios ámbitos religiosos, ¿no? Lo más grave de todo es que lo que se ha creado en realidad es lo que Yeshua no quiere que aparezca en su cultura y que Yahvé no quería que estuviera en Israel. Un colectivo de cobardes. Y peor aún, cuando un cristiano es sumiso y deja que lo injusto le acontezca alrededor, en los cielos se la nota como cómplice de la injusticia. Lejos de derrotar al mal, entender que hay que estar pasivo, es lo que hace que el mal triunfe. El mal triunfa plenamente porque los cristianos o los que dicen creer en Cristo se mantienen sumisos, pasivos, en una especie de, no sé, de Dalai Lama, que no sé si son tan pacifistas como se muestran, ¿no? Yeshua no está diciendo esto. Yeshua es profeta en esta actividad. Está enseñando, pero enseña con una pedagogía profética. Así enseñaron los profetas que antes tuvieron. Y el mismo Moisés como profeta puso esto así. Él está denunciando lo corrupto de la sociedad. Tanto los gobernantes políticos, ya sean los propios que están en Israel, Herodes, los herodianos, los religiosos, sean los saduceos que estaban a cargo del templo, o estos que están escuchándolo para darle con todo, los fariseos y escribas, y aún el emperador y toda la opresión romana, todo apunta a que haya más corrupción por la injusticia social que se va estableciendo debido a que hay gente que es sumisa, que ha dejado que los líderes le digan y
deja que pase, Dios se encargará. Pero cuidado, no nos adelantemos con pensamientos, vamos juntos en esto, porque el verdadero sentido está en esa expresión, no resistáis al malo. Vuelvo a leer esa expresión, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. En esta versión dice, no resistas a la persona mala. Y ahí está el tema. La palabra que aparece allí, y ahí le voy a poner los de Strong, es esta. Pónganlo de Strong, mis muchachos. Así aparece cuando dice 39, no resistáis, así aparece. Ansistemi. Esa es la palabra griega que escribe el texto de Mateo. El escriba de Mateo, o Mateo mismo, eso siempre se está en pugna, quién lo escribió, si fue Mateo que escribió en griego, cuando ya había escrito en hebreo, una cosa que no importa, pero a nosotros nos llega en griego. Ansistemi, no resistáis, esa es la pronunciación. Y ahora sí, eso viene de esa palabra que recién los chicos pusieron, proviene de antistenai. Me cuesta mucho esa pronunciación, cuando estudié lo poco de griego que estudié no la aprendí. Antistenai, que significa estar en contra, resistirse o sublevarse. Entonces, antistenai es el origen de esa expresión que se interpreta mal, porque miren lo que significa, estar en contra, resistirse o sublevarse. ¿Sabe dónde aparece? Para que ustedes se den cuenta lo que quiere decir y que los que leían el Evangelio, los que estudiaban las primeras comunidades, entendían esto que enseñó el maestro en Efesios. Los voy a invitar a venir. Primero dejen que yo llegue a Efesios porque tengo que buscar el versículo, no lo pensé. Efesios capítulo 6, eso sí, cuando justamente Pablo recomienda ponerse la armadura de Dios. Miren, Efesios 6, voy a leer el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, habla de una guerra, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y este es el que quiero que marquen, verso 13, para que podáis resistir. Ahí está la palabra antistenai. Resistir, antistenai, en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Diga antistenai. Antistenai. Estar en contra, poner resistencia al que te hace la contra. Miren aquí la aclaración que hace la misma plenitud. Este verbo sugiere colocar oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra el que es adversario, mantenerse uno en su terreno. Antistenai nos dice que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas podemos resistir toda fuerza del mal. O sea que este término no significa estar quietos, sino es estar dispuestos a hacer guerra a lo injusto. Se usaba en el contexto de guerra. Estar en contra, resistirse valientemente, sublevarse valientemente. Cuando Yeshua usa este término, propone una tercera alternativa. La Torá dice, llévenlo a los tribunales, esa es una alternativa. Los judíos, de acuerdo a cómo lo hacían los romanos, se lo están atribuyendo en forma individual, segunda alternativa. Bueno, no lo voy a ir a tribunales. Este va a saber quién soy yo. La vendetta. Este sí que ahora sí que va a saber. Esos símbolos propios, ¿no? Viene la tercera alternativa. Yeshua es ni la violencia ni la pasividad, ni tampoco terminar en tribunales. Y la traducción adecuada es no reacciones violentamente contra alguien que le gusta hacer lo malo, o no reacciones igual de violento contra aquel que actúa mal. O sea, él está invitando a resistir, pero no de la misma manera violenta con la cual nos trata. Y este es el principio de las 3 tácticas del arte marcial que él nos va a dar para ser dignos hijos de Dios. Aquí vienen esas tácticas. En realidad yo he puesto 4, pero él va a usar 3 tácticas para ir contra lo que estaba pasando en su momento. Había injusticia estructural en el sistema porque cada uno de los que habitaban la tierra de Israel, recuerden que por el odio infundado,
buscaba siempre, desconfiaba de su hermano y buscaba siempre cómo estar a la defensiva de lo que quizás el otro me pueda hacer. Recuerden que el templo va a ser destruido por un odio infundado. La diferencia clave va a radicar en el enfoque. Repasemos. La Torá se dirige al perpetrador del mal. ¿Y qué establece? Un método judicial específico para que se haga responsable a través de un tribunal que le hace pagar indemnizaciones. Primer enfoque. Segundo enfoque, lo que desde los otros pueblos se practicaba, la venganza individual, el tomar la justicia por sus propias manos. Y acá viene Yeshua, que en vez de dirigirse al perpetrador, como los otros dos enfoques, se está dirigiendo a la víctima. Él va a instruir al que es víctima de qué debe hacer cuando es dañado. Porque al que es víctima le dice, no resistáis al que es malo. Él está prohibiendo la retaliación personal. Tomar justicia en manos propias no es de la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre para sus hijos. Y eso no significa sumisión absoluta y universal al mal, como quizás desde el monasticismo hasta nuestro día, Edad Media hasta ahora, siempre el cristiano ha creído que hay que ser. Recuerde que este varón es radicalmente revolucionario. El movimiento de Yeshua es contracultural, trae una revolución a las tradiciones humanas que han puesto una concha, una cáscara, una muralla al corazón de la Torá y quiere mostrar que la Torá no viene de un Dios injusto, malo, que busca castigar como si fuera un policía a las órdenes de Patricia Bullrich que está listo para dar palo. Veía un reel que anda por varios lugares, varias redes, de todo lo que está pasando en Río de Janeiro, entonces la gente sale a protestar, especialmente la gente de las favelas, porque con la excusa de ir contra los líderes narcos se está matando a gente que nada tiene que ver, y entre son niños y mujeres. Y hay un momento donde una mujer, en esa violencia que justamente acá estamos trabajando, que no hay que hacer, se pone en la cara de un policía a decirle cosas y el policía de repente sonríe y le tira gas pimienta en los ojos. Y eso es lo que está pasando hoy. Nuestras Fuerzas Armadas están siendo creadas en esta forma, que así, y ahora lo vamos a ver, eran los soldados romanos con ellos. Y lo que Yeshua viene a decirles es, miren, no es cuestión de la retaliación en sus vidas, sino más bien, cuando ustedes ven el mal, resistirlo mediante algo diferente. Nosotros vamos a ver más adelante el tema de saber confrontar. Mateo 18, versículo 15 dice, cuando tienes algo contra tu hermano, anda primero con él y háblalo, confrontalo. Pero no con violencia, habla, buscando reconciliación. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Anótenlo, no lo vamos a leer, Mateo 18 del 15 al 17 es bien claro. Si no te escucha, traes a 2 testigos y entonces sí, si no te escucha, vas a ir al tribunal de la sinagoga, no al tribunal de los paganos. Pablo en 1 Corintios trabaja eso, dice, ustedes se equivocan, todos se acusan en el tribunal de los paganos. ¿Qué arte y parte tienen ellos con la fe de ustedes? Volviendo a nosotros, miremos estas estrategias. 39 al 42, leo. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Aquí están las 3 estrategias de esta arte marcial de la dignidad. Las miramos, porque si no, no podemos decir que estamos en el reino de Dios. Porque si no, no nos podemos ni siquiera dar el lujo de decir que somos hijos de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a desprogramarse de toda esta cosa extraña que nos puso la religión? Grite conmigo, no quiero ser sumiso. Quiero ser sumiso. Sino un buen guerrero como Abraham. Sino un buen guerrero como Abraham. Él le puso fuerza a la injusticia, ¿verdad? Y garantizó que todos los que llegaríamos después, 4000 años después, teníamos esa victoria. Es decir, hasta ángeles luchando con nosotros. Primera estrategia, anote. Número 1, girar la otra mejilla. Está acá en el versículo 39. Una bofetada que se daba en la mejilla derecha siempre se daba con el revés de la mano. En aquel mundo, en aquel siglo I, era un profundo insulto, era la forma de humillar a los que estaban bajo el poder de alguien y con ese golpe se negaba el honor de esa persona. Los romanos tenían la costumbre que cuando un judío se le atravesaba,
la mano derecha de ellos con el dorso iba a la mejilla derecha del judío. Entonces, el pegar con el dorso, recuerden que el dorso habla del poder físico, ¿se acuerdan que cuando lavamos las manos eso, el poder corporal? Le decía al judío, el lado derecho del rostro habla de la benevolencia, de nada sirve que creas que eres digno y bueno. Pero Yeshua, ¿qué dice acá? Ofrece la otra mejilla. Y acá es donde viene una lentitud en mi enseñanza, porque Yeshua dice, necesito que tu agresor quede expuesto con tu actitud. Porque cuando ponía la otra mejilla, se veía el agresor obligado a tomar 3 decisiones. A, golpear con el puño, o sea que si golpeaba así, no podía volver a hacer esto. Tenía que hacerlo al revés. A los únicos que se golpeaba así, era el que se amaba. En Roma era el padre a sus hijos. La mano derecha en el lado izquierdo. Entonces pegar así era decir, este tiene mi misma dignidad, pertenece a mi misma casa. El punto B, la otra opción, era que el que golpeaba tenía que decidir dejar de golpear. Y cuando decidía eso, era reconocer que el otro tenía también dignidad. Y el punto C era intentar un golpe con el reverso de la mano de nuevo, igual al que hizo, ahora usando la izquierda, hacer así y ahora hacer así. Pero eso a los romanos los dejaba en ridículo, porque este golpe no tenía sentido, sino solamente en la mano de un torpe o un tonto violento. O sea que Yeshua está usando las costumbres y está diciendo, no seas sumiso. Y en efecto, lo que aquí está queriendo decir Yeshua es que el agresor debe siempre perder su capacidad de humillar. Cuando das la otra mejilla, le estás diciendo al que te ofende, lo dice Yeshua en su tiempo, mi honor o dignidad no depende de qué digas tú de ella. Mi honor depende de lo que Dios dice de mí. Pero no pretendas que yo participe en este juego de devolverte la violencia. Atención, no es masoquismo pasivo religioso como se ha intervenido en estos años la interpretación. Esto es una resistencia creativa, una resistencia no violenta que desarma al que es oponente. Ofrecer la otra mejilla es mostrarle al ofensor que yo no soy su víctima. No estoy haciendo negación de mi honor, lo estoy aceptando, pero a mi honor no lo voy a defender violentamente. A mi honor lo voy a mostrar poniendo en ridículo al que me ofende, actuando con algo que va a obligar al otro a reconocer mi dignidad. Porque la opción es o seguir pasando vergüenza o quedás humillado como corresponde en vez de estar en la arrogancia de mirarme en menos, en reconocer que yo soy tan digno como humano como vos. Segunda estrategia, verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí tenemos que recordar la Torá, porque aquí se habla contra la injusticia económica que había en ese tiempo y contra la corrupción judicial que había en ese tiempo. Porque en el Sanedrín se acostumbraba a hacer, bueno, Isaías, en la época de Isaías también, juicios, ¿cómo se llama? Juicios con parcialidad, sesgados, ahí está. ¿Sí? Era como lo que vemos hoy en nuestra justicia. O sea, la Corte Suprema actual, de Argentina hablo, no sé cómo serán las demás, pero en realidad es un equipo de 3 o 4 mafiosos. Están a merced de los que más plata le pongan. Y lo sabemos porque vemos. Además que nosotros creemos, tal cosa, tal otra. Ellos saben sacar del camino a los que les conviene, especialmente a los que le ponen. Pero bueno, volvamos a esto del manto, porque los más pobres, según la Torá, aquellos que no tenían nada, solo podían ofrecer su propia túnica como única garantía cuando alguien le daba un préstamo. Lo hemos estudiado en la Torá en los Mishpatim, ¿se acuerdan? Y la Torá prohibía préstamos abusivos cuando tu prójimo daba el abrigo. Es decir, los jueces no podían permitir que el que daba el préstamo y tomaba el abrigo del otro después se quedara con el abrigo. Si no le podía pagar, los jueces tenían que hacer que el abrigo volviera al que no pudo pagar el préstamo. ¿Me estoy explicando? Pero vuelvo a insistir, aquí los jueces, la carita para el otro lado. Capaz que no se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Acá en Argentina no pasa. Me sonó como que sí. Bueno, está bueno.
El sistema legal, o cualquier sistema legal opresivo, donde justamente los pobres ante deudas se quedan así, sin su túnica, representa justamente lo que Yeshua dice, hay que oponerse. Él dice, está condenado por la Torá que alguien se quede con la túnica. Pero mira, cuando alguien se queda con tu túnica, ofrecele tu ropa interior. ¿Qué es eso? Cuando alguien se queda con tu capa, vos dale tu túnica. La túnica era la ropa interior. Era quedarse desnudo. ¿Delante de quién? Delante de los jueces y delante del prestamista que le reclamaba. Recuerden que la desnudez para Israel era un tabú, una vergüenza enorme, según la Torá. Mirar la desnudez de otro era una vergüenza, no tanto por el que quedaba desnudo, sino porque él miraba la desnudez del tal. Y eso hacía que justamente la injusticia se notara no en el que debía, sino en los codiciosos que querían aprovecharse del que menos tenía. O sea que quedaba en ridículo tanto el que prestó como el sistema judicial que se pone a favor del que tiene plata para pagar un buen abogado, un buen penalista o hasta o sobornar a un fiscal, que eso no pasa en Argentina. Es chocante esto, y Yeshua lo propone. Cuando te pidan tu capa exterior, que la Torá dice, no les dije dónde está, Éxodo 22 del 26 al 27, dice la Torá que guarda con quedarse con la capa. Recuerden que ellos, la capa que usaban, la usaban para dos cosas, para orar y para en la noche cubrirse si iban en el camino. Esa era como su carpa, ¿sí? Era el talit que hoy conocemos, pero un talit más grande, y le servía para protegerse del frío del desierto o de la noche. Yeshua dice, cualquier demandante va a quedar confrontado con esta acción, y aquí es donde justamente queda la palabra de poder socavar el sistema. Lo que hay que tratar es que el sistema siempre quede socavado, especialmente los que se abusan del sistema y hacen que haya más jueces corruptos, más legisladores corruptos, más políticos corruptos, son los que muchas veces hacen que exista la violencia en las calles. Conté lo de las favelas de Brasil, como el actual gobernador de Río de Janeiro a esas favelas fue a convencer a los jefes narcos a que a sus vecinos los amenazaran y los presionaran para que votaran a él como gobernador. ¿Usted cree que el que tenemos hoy de gobernador ha ganado honestamente? Bueno, no quería la respuesta oral, pero creo que no. Porque justamente las redes de la gente más marginal justamente han ido a votar. Los más marginales. Las Heras nunca fue un bastión. ¿Qué lacerino puede conocer la economía libertaria? Sin embargo, Las Heras dio un porcentaje a lo libertario enorme, hermanos. Entonces después, obviamente, hay que meterle bala a esos negritos, a esos turros, a esos marginales, a los cucas subsidiados. Pero esto no tiene que ver con negritos, turros, gente marginal. Esto tiene que ver con gente del poder que se abusa de los marginales y les gusta dejarlos sin sus capas y les gusta que estén desnudos pasando vergüenza. Y la otra estrategia es muy rara, pero primero quiero que la vean, porque a mí me gustó mucho cuando en la serie de Chosen dejan claro esto de caminar la segunda milla. Por favor, mientras ellos preparan el video, recuerden que no miramos con los ojos, escuchamos con el corazón lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Entonces, por favor, miren esto y después lo explicamos. ¡Alto! ¡Ciudadanos judíos! Todos conserven la calma. Suelten las armas y tiren sus cosas. Ahora van a cargar las nuestras. Bajo la ley romana, un soldado puede obligar a un judío a cargar sus cosas. De la nada. Existe un límite legal. El máximo es 1,5 kilómetros y no más. Lleva eso. Cárgalo. Maestro, esto es humillante. Vamos a obedecer con dignidad. Sí, soy yo. También. Yo. ¿Cómo se sentirá caminar el día entero sin un casco de metal sobre la cabeza? ¿Sabes qué es el pelo de casco? ¡Dense prisa, ratas!
ratas con cascos gigantes. Cuidado con mi armadura. Maestro, déjame cargarlo. Tú no deberías. No, quiero descansar. No es más inadecuado en mi cabeza que en cualquiera de las suyas. ¿Cómo sabemos que no es cierto? Gracias por preocuparte, Judas. Jamás habría imaginado un momento como este. Dijo que obedeciéramos. Ya falta poco. Obedezcamos. La dolorosa ironía de sus enseñanzas. Decano, el letrero que marca 1,5 kilómetros. En todas sus vidas apuesto a que nunca han agradecido tanto la consagrada ley romana. Sabemos que esto ha sido un honor para ustedes. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Su destino es el campamento a 1,5 kilómetros, ¿no es así? Lo es, pero solo nos permiten 1 milla. Por coerción. No hay ley en contra de que un ciudadano los ayude por voluntad propia. Vamos, amigos. Si alguien les dice algo, digan que nos ofrecimos. ¿Escuchaste? Levanta lo que esperas, lo que quieras. Sea rápido. Tal vez... mejor devuélvanos los cascos. Para no confundir el campamento. Si quieren. Ya, dame eso. Dame eso. Oye, si alguien te obliga a caminar 1,5 kilómetros, Acompáñalo 2. Qué bueno es cuando ellos están recordando la enseñanza del Sermón del Monte en algo tan práctico. Y si no captaste, te lo explico. Esta tercera estrategia, que se llama caminar la segunda milla, era porque creo que quedó bien explicado, pero según el derecho romano existía un derecho llamado el derecho del conscripto. El nombre en hebreo, en griego es el agareu, o conocido en latín como angaria. ¿Qué es la angaria? Un derecho que tenían los soldados romanos para obligar a cualquier súbdito de las naciones que ellos tomaban, en este caso un judío, a llevar su mochila de carga que pesaba entre 30, 40 y hasta 50 kilos por 1 milla. Pero ese derecho, que estaba legalizado, hacía que el soldado fuera fuertemente sancionado por su oficial mayor si al que obligaba a llevar su carga le daba más allá de 1 milla. Si lo obligaba a ir más allá, el que perdía era el soldado. Era una forma de abusar del poder y mostrar que los romanos tenían el poder en sí. Recuerden, hablamos ya del cachetón, ahora vemos esta otra cuestión, que estaban todos los días expuestos a estos. En la época de Yeshua, todos los días estaban expuestos a esto. ¿Qué recomienda Yeshua? Lo que se conoce como la obediencia exagerada. Dice, lleven ese equipo, lleven esa carga 1 milla más, la segunda milla. Porque justamente al hacer esto, el oprimido recupera la iniciativa y con eso es valorado en su dignidad. Porque esa acción tiene 2 efectos poderosos. A, si escucharon la explicación que di, al soldado lo ponía en problemas, porque estaba él ahora violando la ley romana. Por eso vieron que empiezan a sacarle las cosas. Notan eso, ¿no? Ellos saben que ahora si los ven los oficiales van a llegar al fuerte, les toca disciplina. B, colocaba al soldado, y lo notan, los actores lo hacen muy bien, en una encrucijada moral. El soldado quedaba en una encrucijada moral. ¿Por qué? Porque veía que era tratado amablemente. En vez de enojarse el oprimido, estaba con una amabilidad que al soldado lo llevaba a considerar que estaba siendo injusto en esa práctica y por lo tanto totalmente negativo, oscuro en las actitudes. O sea, este acto es una recomendación de Yeshua para que la opresión romana no te tenga sumiso.
Es el símbolo de debes odiar todo lo que sea una ocupación extranjera en tu país. La Argentina está tranquila con el supuesto gran préstamo que ha hecho el Tesoro de los Estados Unidos a nuestra nación. Ustedes no saben, pero el presidente Trump se juntó con el primer ministro chino Xi Jinping, creo que se pronuncia, y tuvo que reconocer, firmándolo, que China debe ser considerada como la segunda potencia mundial del planeta. Que lo haga Estados Unidos es muy fuerte. Y todo porque en esa charla salió el tema de las tierras raras, que los que me siguen en TikTok pueden ver la explicación que allí está. Si no me siguen en TikTok, anda y chusmea un poquito el canal. Y eso es lo que lleva a que nosotros seamos invadidos no solamente por las tierras raras, que tienen mucho que ver con la producción de estos aparatos y todo lo que es la robótica que se nos viene encima, cada vez ya está sobre nosotros. Pero volvamos a esto. Al soldado lo sacaba de su rol opresor y lo confrontaba con un acto de bondad que él no esperaba. Y esa segunda milla, recorrida voluntariamente, como lo dice acá, qué bien que está la película, transformaba a esa obligación en una conciencia de, lo hago amorosamente, no porque vos me estés oprimiendo. Es voluntario y amoroso lo que te hago. No soy un sumiso a tu autoridad, sino al mandato de Dios, de no vengarme, sino amarte, aunque vos estés queriendo acabar con mi dignidad en tu actitud. Y eso es socavar el sistema. Miren, a ver, si no entienden qué es socavar el sistema, es actuar más humano que los humanos que vos conocés. Es humanizar a todos los opresores que te toca soportar cada día. Me hablaba un empresario de aquí, no, sí es verdad, tengo cada cliente. ¿Quién de los que tiene comercio o empresa no tienen que soportar a esos clientes violentos, prepotentes, que te exigen no sé cuántas cosas? Y cuando no está, aguantarle no solo el griterío que se puede aguantar, sino los insultos. Y hoy que está todo con los audios y WhatsApp, vamos adelante, ¿no? Busquemos el final. Porque esta acción subvierte la opresión transformándola en un encuentro humano, donde lo voluntario es yo amablemente servirte y que vos desconcertado en una de esas te hagas también humano como yo. Y ahí viene algo que no sería la tercera estrategia, pero creo que encierra las tres estrategias en la actitud. Verso 42. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dar y prestar al que pide. Anótelo así. ¿Cuál es el desafío? La gente opresora es hombre natural. ¿Qué significa eso? Son sensoriales. Sus 5 sentidos, los 5 reyes de la zona de Sodoma, le hacen valorar tanto las cosas materiales que se desesperan por eso y hacen que las 4 pasiones anti Dios, la pena de no tener algo, la depresión de que me falta esto, pena y depresión, la concupiscencia, los placeres, es decir, esas 4 reyes que imperan desde adentro, estén obligando a mis sentidos a pagar tributo, lo enseñé esta mañana, y entonces me convierto en un hombre natural que creo que soy el dueño de todo lo que tengo, que todo lo que tengo es por el esfuerzo que hice, este auto que compré, y cuidado, porque Yeshua está aquí instruyendo al revés. Está recordando que la Torá tiene desde el corazón el amor a Dios y el amor al prójimo como a sí mismo, lo que obliga a desapegarse de lo que es lo material, el apego al dinero y a la propiedad. Para los romanos la propiedad era importante, por eso ellos querían extender su imperio mientras más pudiesen con la fuerza y dominar. Para Yahvé lo importante es el servicio de amor. Y Yeshua dice, un discípulo de mi yugo instaura el reino entendiendo que todo lo que tiene, todo lo que adquiere es de Elohim. Es el Eterno el que le ha permitido tener eso para administrarlo y administrándolo bien santificar el nombre de Dios. ¿Saben qué cambia el sistema? La generosidad. Si hay algo que hoy no hay en el sistema, es gente generosa. Ser radicalmente generoso, dando, prestando, sin rehusarse, es un acto del mejor mayordomo fiel que a la larga el Rey de Reyes compensará aquí y en el mundo venidero recompensará. En las primeras comunidades era claro esto. Se aceptaba que aún perder la vida debía darnos alegría. Lo que Job decía, es Yahvé el que dio, es Yahvé el que quita.
¡Ay, Dios te ha castigado! ¿Qué habrás hecho?, le decían sus amigos. Típico de la gente religiosa estúpida y frenada en no entender que Dios al que ama también castiga. Los que creen en dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de la luz, siempre creen que la gente se pone del lado del diablo, qué sé yo. Ya estoy harto de esa forma, que aún aquí líderes tienen esa forma de pensar. Aquí hay gente así. Gente que caminó con nosotros. Ay, que no se vayan a enterar en esa congregación lo que nos estamos viviendo. Ay, que no se vayan a enterar que esto, lo otro. ¿Y por qué? ¿Qué podemos hacer a lo que estás viviendo? Si el que lo está permitiendo es Dios, sea malo o bueno. Y si es algo malo, es porque Dios te ama. Está queriendo que regreses a Él. Es así de fácil. Te ama tanto que quieres que justamente no te vayas de Él. La propuesta de Yeshua es, tu mente tiene que ser dadora, generosa. Entender que el único que da es Dios y el único que quita es Dios, porque Él es el supremo soberano que controla todo y es dueño, por lo tanto, de todo. Él no impera, Él gobierna y guía para que tú gobiernes con Él. Vamos a entrar a Mateo 6 en unas semanas más y ustedes van a notar que todo Mateo 6 habla de esta seguridad. Los tesoros verdaderos empiezan desde tu corazón, conectándote con lo que hay en los cielos. En los cielos hay mayores cosas que las que tenés en la tierra. Las que tenés en la tierra es gracias a que los cielos se abrieron para que las tengas. No que te creas dueño de ellas. Conclusión. Esta enseñanza de Yeshua no era para establecer un nuevo legalismo más pasivo, más sumiso, transformando el carácter de los creyentes en gente que se deja maltratar por un sistema corrupto y que no practica la justicia. No. Es para que el discípulo sepa que está para rectificar al mundo, haciendo que el humano que se comporta mal sea tan humano como él en su generosidad y amabilidad y haga del mundo más habitablemente humano. Él está diciendo, si van a seguirme, procuren siempre que en vez de exigir sus derechos, su deber de amar, empatizando compasivamente con los demás, sea lo prioritario en su vida. Estamos en un mundo al revés. La gente es vengativa y es violenta porque la gente está agobiada con tanto empoderamiento de derechos. Y ahora se viene peor porque estos gobiernos que tenemos de derecha hablan de la meritocracia, una mentira total. No estoy diciendo que tengamos que esforzarnos, como hemos visto en las Escrituras, para alcanzar que todo lo que tenemos de aptitud, en una actitud esforzada, nos haga alcanzar nuestros sueños y proyectos. No estoy hablando, eso es los méritos que yo hago en su gracia. Y esto es lo que quiero hablar. Pero la gracia de Dios aquí en la tierra se ve favorecida cuando el sistema que está gobernando no va contra la gracia, porque la gracia que instaura, justicia. Si hay gracia, hay una praxis que se llama justicia. Y la justicia favorece en primer lugar a lo más vulnerable de un colectivo. Levanten la mano las mujeres solas de esta congregación, muévanmela así. Les presento a lo más vulnerable. Pero allá afuera vos sabés quiénes son los más vulnerables. Levántenme la mano los que trabajan liderando el proyecto, ya sea como colaboradores o líderes en sí, del proyecto Reconciliados. Vamos, levanten la mano. Ustedes saben que trabajan con los vulnerables. Y eso viene de esta mesa. Desde esta mesa, desde que éramos un puñadito de discípulos hasta hoy, que somos muchos, siempre se enseñó a ser gente que ame la justicia. Este es el patrón, denunciar la justicia estructural del sistema a través de una alternativa creativa y no violenta que salga de vos. La resistencia no violenta no es estar sumiso y esto va a pasar, ya va a pasar, sino es que tu moral sea empoderada. Empoderarte moralmente sobre las personas, que cumplas con tu deber de ser servidor de Dios o del propósito de Dios en nosotros. Eso detiene toda escala natural de agresión. Esa actitud de dignidad en ti la manifiesta, pero en los que son violentos los vuelve al camino o a la vibración de su dignidad humana. Esta resistencia no violenta avergüenza al que es violento y siempre lo va a hacer recapacitar. Esa es la idea de Yeshua. Está bien, en cuanto a costumbres y leyes, muchas de estas cosas nada tienen que ver con nuestro ámbito cultural. Pero no me digan que nuestro ámbito moral no se parece a ese tiempo. Como colectivo, como congregación, como red ministerial debemos generar formas totalmente creativas de reaccionar a este mundo lleno de conflictos, prejuicios, violencias, donde la gente por estar tan apabullada
de gurúes que te dicen vos podés, vos todo lo podés. La gente con eso se cansa. El siglo XX se caracterizó, ¿y saben por qué hubo resultado bueno? Porque había más la idea de deber. El hecho de tener deberes y conciencia de deber te hacía moverte sin agotamiento. Pero justamente el filósofo coreano devenido en alemán, Han, dice que justamente estamos viviendo la sociedad del cansancio porque todos creen que se deben de tal manera a poder y yo puedo y nadie me juzga porque yo puedo, que la persona en un momento se autoagrede porque lo que no logra, no lo logra. Entonces nosotros tenemos que en nuestro mensaje incorporar gente con las ideas creativas, llámese Hoy Reconciliado, llámese la que salga. Ese taller de emociones me parece impresionante, pero muchas ideas tienen que estar justamente para que la justicia siga siendo amada por nosotros. La palabra ethos, de donde viene ética, tiene que ver con una casa que piensa como el padre piensa. Y este es el ethos que trae el hijo. El padre piensa, yo te voy a recompensar. Aceptame como el dueño de todo, el soberano de lo que pasa, estoy en control, pero no estés sumiso y pasivo. Ponete en una actitud de lucha. No te niegues a la recompensa que tengo en el mundo celestial. Esa recompensa va a ser en tu confianza en que yo, el juez infinito y justo por ende, cuando tú respondas al mal con formas creativas no violentas, yo te voy a recompensar en el mundo venidero y aquí te daré compensaciones de cosas que ni te imaginas. Esta es la elección. Vamos a afirmar tu derecho a ser digno ser humano. Tu dignidad no está por tus derechos reconocidos por otros, tu dignidad está por tu llamado a servir a los otros. No tomar justicia en tus propias manos es tu deber, no es tu derecho. Y ser agente del reino es mostrar siempre gracia, digan conmigo gracia. Es decir, Gesed. Gesed, que por la disciplina, sos discípulo, Geburá, se convierte tu alma en la belleza del cielo, Tiferet, el corazón del servidor, el corazón que pastorea tu mundo y contribuye al tikkun olam, la reparación de ese mundo que Dios te ha dado. Y eso evidencia el poder transformador de una tierra donde la constitución del reino, que es la Torá, la gente no le va a tener miedo. ¿Y con qué quiero terminar? Con el ejemplo más grande de la resistencia no violenta. Yeshua mismo, entregando su vida en la cruz, y hoy lo recordamos aquí. El máximo símbolo de humillación que los romanos desde Octavio, César Augusto habían conseguido cuando después de la sublevación de Espartaco habían logrado que lo que se iba a caer, porque ese millón de esclavos que se había levantado, era 1 millón de esclavos, quedaron todos crucificados. Él se ofreció no por 1 millón de esclavos, sino por los cientos, por los miles de millones de esclavos del pecado, como vos, como yo, que hoy tenemos la esperanza de que en su libertad podemos llamar a muchos a esta libertad, conocer esta verdad. Y esa es la invitación de Yeshua hoy. Tenés la imagen de Dios que desde el momento de tu concepción los ángeles celebraron, te lo expliqué anteriormente. Chiflaron, danzaron, gritaron. Imagínate ángeles haciendo eso. Hacer resistencia no violenta a todo lo que está pasando. No te rindas. Predica a tiempo y fuera de tiempo la buena noticia de Dios. La mejor estrategia divina es desequilibrar la balanza de la injusticia proclamando el evangelio del reino. No invitando a celebrar Shabbat con vos. Eso no le va a cambiar la vida a nadie. Al contrario, a la gente le va a dar más miedo. El arma más poderosa es tu boca proclamando la buena noticia de que alguien se resistió no violentamente porque veía su recompensa, dice Hebreos 12, y por ver esa recompensa que eres tú hoy aquí hablando conmigo en esta mesa, sabía que el mundo nunca va a ser de nuevo envuelto en una maldad como la que hubo previa al diluvio. Y esa es la esperanza que tenemos hoy. ¿Podés mirar el símbolo que hay allí, que es esa cruz? Quiero que la mires y te des cuenta que para nosotros hoy es simplemente un símbolo de alguien que con no violencia acabó con el sistema opresor más horrible, que es el pecado residiendo dentro de un ser humano. No sé cuál opción vas a tomar. La de la Torá es justa. Ir a tribunales. Con los tribunales que tenemos no nos conviene. Si querés, podés llamar a tu hermano en un consejo de pastores, pero te estás adelantando los pasos. Confrontalo a tu hermano primero. Con amor, con generosidad. Hay algo que quiero hablar contigo. Entre ustedes reconcíliense.
La Torá dice, si quieres ir a tribunales, puedes hacerlo, pero asegúrate que sean todos justos, que no practiquen homosexualismo, que no sean ladrones, y nos vamos a encontrar que nuestros tribunales mendocinos y los nacionales no son así. Así que en nuestro tiempo estamos apretados con la tercera opción. Actuar con estas tres medidas o tres estrategias de esta arte marcial. La no violencia, que practica una justicia que defiende tu dignidad humana, porque naciste humano. Desde el mismo momento en que Laila dijo, se concibió varón, se concibió mujer. Y el Eterno dijo, un día conocerá mi buena noticia y por medio de Yeshua y su sangre sabrá cómo ser mi hijo trayendo justicia a esta tierra. Veo que dijeron muchos el amén. ¿Quién lo puede gritar? Amén. Quiero que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santifico hoy tu nombre como Yahvé Sikeinu, el eterno, Yahvé Elohim Sikeinu, el eterno Dios de nuestra justicia. Y diciendo esto, declaro que esa justicia se esconde en el que, habiéndose hecho carne, tu verbo, hoy nos esconde en él para acercarnos al lugar santísimo y decirte gracias, porque lo que diste en el monte Sinaí y a nuestros ancestros le dio tanto miedo. Luego, por el profeta mayor que Moisés, en un monte de Galilea, nos sacaste el miedo, para que ya no seamos sumisos de un sistema corrupto que está carcomiendo el alma de la gente con un miedo que paraliza. Gracias te doy por el Evangelio, la buena noticia, lo que salió desde tu propio trono, desde tu derecha, y sigue saliendo, y que proclama que un mundo más justo siempre es posible mientras haya un discípulo que ame justicia, practique la empatía misericordiosa y camine con humildad delante de ti. Hoy yo y mi casa apostólica renunciamos a la arrogancia de nuestra cultura. Mi casa y yo serviremos a Yahvé, dijo Yehoshua. Hoy digo lo mismo. Esta casa y yo serviremos a tu nombre. Renunciamos a la violencia que hay en medio de este mundo. Renunciamos a la violencia que hay en el mundo donde nos movemos, en nuestro vecindario, en nuestras amistades, en nuestra parentela. Ayúdanos a ser esa luz y sal que necesitan ellos. Que nuestra amabilidad, como dice tu apóstol bendito Pablo, sea conocida por todos. Que todos conozcan que aquí hay gente que ama y no juzga, que ama sin prejuicio, que ama sin condenar. Que podamos, Señor, en base a eso, prepararnos a recibir mayor cantidad de mujeres y varones que saldrán de ese barro de opresión, de un sistema que tiene que caer, porque sé que caerá, porque se avecinan los tiempos donde el sistema babilónico cae. Te doy gracias por los que están mirando esta transmisión y agradezco ahora que al cerrar la transmisión ellos, de alguna u otra manera, hablarán de que hay un lugar en Mendoza que los bendice. Pero ahora quiero pedir por los que están en este lugar, que seamos agentes no violentos de la redención que has traído al mundo. Que con estrategias no violentas saquemos al que está violentado por algún tipo de adicción. Liberemos con el Evangelio al que está violentado por la opresión de la pena depresiva, del placer por placer mismo, de las concupiscencias todas. Que en esta mesa haya más discípulos activando su memoria por aquel que presentó una resistencia no violenta al sistema y desde la cruz hizo con los siglos y lentamente socavó el imperio romano de tal manera que el imperio tuvo que caer y aceptar que Yeshua es el Cristo de Dios. Proclamo que eso se da en esta mesa, en este momento. En tu nombre, Yeshua, he orado al Padre. Amén.